Muy buenas tardes. Auspicia esta reunión Sociedad Rural de Jesús María, quien nos acompaña permanentemente. Muchas gracias. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, socios, economistas del Lieral, empresarios de todo el país, donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, como es el NOA, con sede en Salta, NEA, con sede en Posadas, Litoral, con sede en Rosario, Cuyo, con sede en Mendoza, Comahue, con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Señores de la prensa especializada, conectados, señoras y señores, el tema que nos convoca hoy es la economía argentina de la pandemia a las elecciones. Orador invitado, expresidente del Banco Central de la República Argentina, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y socio fundador de Mindy Economics, doctor en Economía de la Universidad de Columbia, doctor Guido Sanleris. Y a posterior, el señor presidente del Lieral de Fundación Mediterránea, magíster Marcelo Capello. Cedemos la palabra al doctor Guido Sanleris. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la gente de la Fundación Mediterránea, María Pía, Miriam de nuevo, la gente del Lieral. Voy a compartir con ustedes una presentación. La idea es hablar un rato, aproximadamente media hora, sobre la situación actual de la economía argentina. Muy bien. Antes de meterme de lleno en lo que es la situación actual de la economía argentina, tan compleja, tan difícil, atravesada por esta crisis que ha generado en el mundo la pandemia, quiero que no perdamos perspectiva de lo que ha pasado en la economía argentina en los últimos años. ¿Sí? Si uno mira los últimos 40 años, la economía argentina pasó casi la mitad de ellos en recesión. Si uno hace un ranking en el mundo de países que han pasado más años en recesión en las últimas 4 décadas, Argentina está entre los líderes. 25 de los últimos 40 años tuvimos una inflación superior a 20%. Los últimos 10 en forma consecutiva. En 32 de los últimos 40 años tuvimos déficit fiscal. En solo 5 de los últimos 40 años, y eso es lo que muestra este gráfico, pasó algo que sucede casi todos los años en la mayoría de los países del mundo, que es que se combinaron 2 cosas simultáneamente. Una economía creciendo y una inflación por debajo de 5%. ¿Sí? Esos 5 años, 4 fueron en los 90, 1 en la década de 2000. Hace más de una década entonces que Argentina no tiene un año que la mayoría de las economías del mundo, desde el punto de vista macroeconómico, llamarían normal, que es crecer y tener inflación baja. Si miramos los
últimos 8 años, ¿sí? 2 periodos presidenciales en nuestro país, y miramos estas dos variables, inflación y crecimiento, vemos que en la región la economía argentina ha sido una de las que peor performance tuvo, ¿sí? Solo a Venezuela le fue peor que a Argentina en lo que hace a crecimiento e inflación en los últimos 8 años. Empecé hablando de los últimos 40, mostré los últimos 8 años. Creo que el mensaje que nos dejan estas dos slides es muy claro. Lo que le pasa a la economía argentina no es un problema de un gobierno, de una administración. Son ya demasiados años en los cuales la economía argentina no encuentra su rumbo. Son demasiados años de estancamiento, demasiados años en donde un año crecemos, el otro no, demasiados años con alta inflación. Es evidente que hay algo que no está funcionando, que si no hacemos cambios, no vamos a salir de este estancamiento. Quería empezar mencionando la noticia de la semana, esa muy buena noticia que fue el anuncio que hizo el Ministerio de Economía acerca de un acuerdo en lo que hace a la reestructuración de la deuda. Después voy a pasar un poquito a analizar el impacto de la crisis del COVID en nuestra economía y lo que yo creo que es el gran desafío que tiene el gobierno desde el punto de vista macroeconómico. Este gráfico resume un poco lo que creo yo es los principales componentes del acuerdo. ¿Sí? Compara lo que era el perfil de vencimientos de la deuda bajo ley extranjera en los próximos 25 años, antes de la reestructuración en rojo y luego de la reestructuración en azul. Y lo que vemos es que básicamente se despeja fuertemente todos los vencimientos entre el 2020 y el 2023. Los vencimientos caen casi 24.000 millones de dólares. Caen también entre el 2024 y 2028, unos 11.000 millones, y se incrementan a partir del 2029, en unos 30.000 millones. Si uno mira lo que es el acuerdo, básicamente no cambia la cantidad de deuda que tiene Argentina. Lo que hace es postergar vencimientos, y este es un punto muy importante, porque había una carga muy importante de vencimientos en el corto plazo que generaba mucha incertidumbre y muchas dificultades, y este acuerdo despeja ese problema. Por supuesto, queda por ver todavía si se alcanzan todos los bonos, los límites mínimos que establecen las cláusulas de acción colectiva, pero el anuncio del Ministerio de Economía y el anuncio de los 3 grupos de bonistas nos hace ser optimistas. Cuando miramos el total de vencimientos que tiene Argentina con deuda en manos de privados u organismos, ley local más ley extranjera más organismos internacionales, ¿sí? En la slide anterior me concentraba solo en ley extranjera, vemos que sigue quedando un importante volumen de vencimientos en los próximos 2 años. Sí, perdón, no en 2021 tanto, pero sí en 2022 y 2023. Y eso tiene que ver con la deuda con el Fondo Monetario. Entonces, para terminar de despejar el horizonte de vencimiento de corto plazo, lo que falta claramente es un acuerdo con el fondo que permita postergar esos vencimientos. Decía, la reestructuración es una muy buena noticia en un contexto en el cual venimos teniendo noticias muy difíciles en lo económico, muy complejo. ¿Sí? La crisis del COVID, que ha impactado a todo el mundo, está teniendo un efecto muy fuerte en la economía argentina. Si miramos los indicadores de actividad económica de los países grandes de América Latina, incluimos a Venezuela, vemos que entre febrero y mayo, si pre-pandemia hasta el último dato disponible, la actividad económica en Argentina cayó aproximadamente 19%. En línea, diría, en mitad de tabla, casi, con lo que ha sido la caída en la actividad en los países de la región. Es Perú el país que más cae, seguido por México y muy cerca nosotros, Colombia y Chile.
Sin embargo, cuando pensamos en un horizonte un poquito más largo, ¿sí? Ya no en esos datos tan cortos de febrero a mayo, sino en lo que es la secuencia de caída de todas las economías durante 2020 y recuperación en 2021, vemos que hay causas para preocuparnos. Creo que Argentina puede ser una de las economías más golpeadas en esta secuencia de crisis y recuperación. Más golpeadas que las otras economías de la región, que en promedio Latinoamérica caería casi 10% este año. Nosotros estamos proyectando una caída un poco más grande para Argentina, cercana a 13%, y también una recuperación un poco más potente que la del resto de la región, cercana a 5% el año próximo. En conjunto, esto dejaría a la economía argentina en 2021 con un nivel de producto casi 9% por debajo del que tenía en 2019. Las economías de la región tendrían un nivel de producto 6% por debajo de lo que tenían en 2019 según las proyecciones del Fondo Monetario. Para entender por qué creemos que la economía argentina va a tener una performance en esta secuencia de caída y recuperación un poco peor que la de sus pares de la región, tenemos que entender varios elementos. Uno lo mencionaba al principio, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Llevamos 10 años de estancamiento e inflación. Veníamos de una economía que tenía casi 2 años en recesión, desde inicios de 2018, con escaso acceso al crédito, pero con espacio para emitir dinero y financiar al fisco de esa manera. Esos son elementos que influyen en que la performance de la economía argentina en este bienio esté probablemente por debajo de los otros países de la región, pero también influyen, claro, las decisiones de política sanitaria y económica que va tomando, que ha tomado ya y que va tomando el gobierno actual. ¿Sí? Siempre estos fenómenos son multicausales. ¿Sí? Importa de dónde venimos, importa este estancamiento casi secular que tiene la economía argentina, importa el pasado más reciente, importa las decisiones que se van tomando. El escenario claramente que pintan estos números es preocupante. Esto tiene un impacto en desempleo, tiene un impacto en pobreza, muy importante. Cuando analizamos hacia adelante lo que viene y llegamos a la conclusión de que la economía argentina va a recuperar probablemente en 2021 algo más que 1/3 de lo que va a caer este año, es bueno entender por qué. Y entramos así en lo que es el corazón y la parte más técnica de esta presentación de hoy. El gran tema que tiene el manejo de la macroeconomía argentina por delante es el desafío, déjenme llamarlo, fiscal monetario cambiario. Quiero explicar cuál es ese desafío ahora, analizar un poquito cómo se manejó esa situación en los primeros 7 meses del año y después explicar qué es lo que viene. Este gráfico muestra el déficit fiscal primario del gobierno nacional. Proyectamos para este año casi 7% de déficit fiscal primario. Es el déficit fiscal primario más grande en casi medio siglo en Argentina. Desde mediados de los 70 que no teníamos un déficit fiscal de esta magnitud. Con un componente adicional. Hasta ahora ha sido financiado íntegramente con emisión monetaria en esta primera mitad de año y creemos que ese va a seguir siendo el caso durante los meses que restan de 2020 y probablemente durante buena parte de 2021. Sí, la principal fuente de financiamiento de este déficit fiscal tan grande va a ser la emisión monetaria. Y este déficit fiscal, por supuesto, tiene que ver en buena parte con la pandemia, que ha generado una caída en los ingresos tributarios, ¿sí? De aproximadamente, tiene un impacto, si quieren, de 1,7% del PBI, un aumento del gasto en programas sociales de 2,5% del PBI,
Y después tiene que ver también con decisiones de política económica del gobierno. Aumento de jubilaciones, aumento en subsidios a energía y demás. Este déficit, decía, genera un desafío enorme en términos de cómo manejar una economía que enfrenta una pandemia, con la actividad económica contrayéndose y con un déficit fiscal tan grande que es financiado con emisión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en estos primeros 7 meses en este sentido? ¿Sí? Es muy claro lo que ha sucedido. Básicamente, en la primera mitad del año, el gobierno tuvo un déficit de casi 3,5% del PBI y se financió íntegramente con emisión monetaria. ¿Sí? El Banco Central transfiriéndole dinero al Tesoro. Luego de eso, el Banco Central esterilizaba buena parte de esas transferencias. Es decir, 60% de lo que el Banco Central le transfirió al Tesoro, después lo absorbía emitiéndole LELIQs o tomando pases de los bancos. El nivel de monetización de la economía pasó de mínimos de los últimos 10 años en diciembre de 2019, lo vemos lo podemos ver tanto en el gráfico de la izquierda, sea la línea azul que muestra los depósitos transaccionales privados como el M2 privado, sí estaba en niveles mínimos de los últimos 15 años. Era una economía que después de un periodo de política monetaria estricta, más cierta dolarización de cartera, había llegado a niveles de monetización bajos. El cepo genera cierto espacio para la remonetización de la economía y el Banco Central lo ha aprovechado. En simultáneo, la pandemia generó un segundo efecto que ha ayudado al Banco Central a poder absorber sin mayores problemas estas transferencias que le hizo durante el primer semestre al Tesoro, que es el aumento de la demanda precautoria de dinero. Como consecuencia de la pandemia, hubo un aumento en el deseo de la gente de tener pesos en su poder o pesos disponibles rápidamente en depósitos, y esto permitió que el Banco Central absorbiera fácilmente la liquidez con la LELIQ, porque la contracara de muchos de esos depósitos, pensemos que los bancos en un contexto de crisis como el actual no tenían tampoco muchos incentivos a salir agresivamente a dar créditos, era que los bancos recibían los depósitos y con ellos compraban básicamente el LELIQs que emitía el Banco Central. Esto hacía que la esterilización de esta asistencia que el Banco Central le dio al Tesoro en el primer semestre haya sido relativamente sencilla. La expansión monetaria que vimos en el primer semestre, en los primeros 7 meses del año, no ha empujado la inflación hacia arriba. Por el contrario, la inflación ha caído en estos últimos meses. ¿Por qué bajó la inflación y en simultáneo estamos teniendo este aumento de la emisión monetaria? Bueno, un poco como explicábamos, teníamos desde lo monetario un aumento de la demanda de dinero consistente con este aumento de la oferta monetaria, pero si pensamos en los canales a través de los cuales la política monetaria afecta a la inflación, vemos que el canal real, con la caída fenomenal que hubo en la demanda agregada, no estaba operando, tuvo efectos deflacionarios, como ha sucedido en todo el mundo. ¿Sí? El canal de costos, si pensamos que las tarifas de servicios públicos están pisadas y no ha habido aumento de sueldo, y en muchos casos ha habido reducciones de sueldo, vemos que ese canal tampoco está empujando la inflación hacia arriba. Y tenemos solamente el canal financiero, en donde, si bien el Banco Central estuvo conteniendo el tipo de cambio oficial a través de venta de reservas y sumando regulaciones, es donde se genera buena parte de la presión inflacionaria.
¿Qué esperamos hacia adelante? Hacia adelante, creo que si bien desde el punto de vista de la actividad económica es probable que ya hayamos visto el piso de esta crisis y la economía ha comenzado a recuperarse, vemos un desafío enorme en lo que tiene que ver con manejar este déficit fiscal que mencionaba. Es común, si uno piensa y trata de ponerse en el lugar de a quienes les toca manejar la macroeconomía argentina en este momento, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, lo que uno ve es un rompecabezas para lo que queda de 2020 y 2021 bastante difícil de armar, ¿sí? Tenemos brecha cambiaria, tenemos el mayor déficit fiscal en casi 50 años, faltan dólares, dicen algunos, todavía no está claro si hay un nuevo programa con el Fondo Monetario, definitivamente hay mucha emisión monetaria, tenemos ciertos controles de precios, ciertas restricciones a las importaciones, represión financiera. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Lo que voy a tratar de hacer en los próximos 5 minutos, o 10 minutos antes de dar lugar a preguntas, es tratar de explicar cómo creo que se arma este rompecabezas, ¿sí? Cuáles son los riesgos y cuáles son las opciones que tiene por delante el gobierno. Como dije, el corazón del desafío desde lo macroeconómico, ¿sí? No me estoy olvidando de la pobreza, no me estoy olvidando del desempleo. Esos son los grandes, reducir la pobreza, reducir el desempleo, son claro los grandes objetivos que tiene por delante todo gobierno. Pero quiero que entendamos o ayudar a entender cuál es el desafío desde el punto de vista macroeconómico, ¿sí? La economía empieza a recuperarse, pero tiene un enorme déficit fiscal, ¿sí? Quedaría para el segundo semestre de este año algo así como 3,5% del PBI de déficit fiscal. Para no perder perspectiva, el año pasado, 2019, en todo el año, tuvimos 0,4% del PBI de déficit fiscal. Algo parecido a lo que tuvo el gobierno actual en el primer trimestre de este año, casi prepandemia. Y para 2021 es incierto, pero en algún lugar estimamos entre 4 o 5% del PBI el déficit de 2021. Entonces, la primera opción que tiene el gobierno, claro, es intentar, a medida que lo peor de la pandemia va quedando atrás, intentar realizar algo de ajuste fiscal, ¿sí? Comenzando en algún momento del segundo semestre o inicios del año que viene. La duda en ese sentido, claro, es cuál es el espacio político en una economía que va a estar tan golpeada, que yo dije que en 2021 va a tener un nivel de producto casi 9 puntos por debajo del que tenía en 2019, con la pobreza afectando a casi la mitad de nuestra población, con niveles de desempleo que pueden estar cerca de 15%, es probable que al gobierno le resulte difícil encontrar el espacio político para realizar un ajuste fiscal sustantivo. Entonces, tenemos ese déficit por delante. Y ahí uno, cuando tiene déficit, tiene dos opciones. Tiene que pagarlo de alguna manera. Lo puede pagar con emisión monetaria, ¿sí? Emitiendo, como hizo el primer semestre de gobierno, emitiendo pesos y el Banco Central y pasándoselos al Tesoro, o lo puede financiar con deuda con el sector privado u organismos. Creemos que en lo que resta de este año y también durante el año que viene, puede haber el año que viene algo de espacio para alguna emisión de deuda internacional de Argentina. Es probable que en el mercado doméstico también se habrá algo de espacio, pero no suficiente como para despejar la necesidad de una importante emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Hacia adelante uno puede decir, bueno, tal vez el Banco Central puede continuar como hizo este primer semestre, esterilizando una parte o buena parte de esta emisión. Y ahí
la situación es más compleja, fue más sencilla en el primer semestre de lo que va a ser para adelante, por los dos motivos que mencionaba recién. ¿Sí? Es como que en el primer semestre de este año el Banco Central tuvo el changüí de contar con una economía desmonetizada y un aumento de la demanda de dinero por la pandemia. Esos dos factores ya no están, ya la economía se monetizó con la emisión del primer semestre y en la medida que la economía vaya superando la pandemia es probable que la demanda de dinero ya no esté dispuesta a absorber esos pesos. Como consecuencia, si va a querer esterilizar el Banco Central va a tener que subir la tasa, eso tiene un impacto en crédito y consumo, y si no, van a sobrar pesos. Yo creo que eso es una parte de lo que va a pasar. Déjenme mostrar cómo quedaría la base monetaria en términos del producto con distintos supuestos de esterilización que pueda realizar el Banco Central hacia adelante. ¿Sí? Si el Banco Central no esterilizara nada y financiara esos 3,5 puntos del PBI de lo que resta del año, tendríamos que la base monetaria en términos de PBI iría a máximos históricos, desde máximos de los últimos 30 años, por lo menos. Ya está cerca de niveles máximos. ¿Sí? Para absorber 75% del financiamiento al Tesoro, el Banco Central va a necesitar que los depósitos del sector privado crezcan en casi 1,3 billones de pesos, casi 4,8% del PBI en lo que queda de este año. Cuando ya crecieron casi 1,7 billones en la primera parte del año. Parece muy improbable, repito, muy improbable que veamos un aumento de los depósitos del sector privado de esta magnitud. Con lo cual, la conclusión a la que uno llega mirando los números es que van a sobrar pesos. ¿Y qué pasa cuando sobran pesos? Bueno, cuando la gente tiene más peso de lo que quiere tener, busca utilizarlos. Y las dos formas más usuales en nuestro país es a través de la compra de bienes y servicios o a través de la compra de dólares. Como está restringido en el mercado oficial, la compra de dólares puede ocurrir en el mercado paralelo. Si buena parte se concentra en compra de bienes y servicios, eso va a generar presiones inflacionarias y también genera un aumento en la demanda de importaciones. Pensemos que los sectores que enfrentan una mayor demanda por sus productos tienen que producir más. Las economías del mundo, aún una economía cerrada como es la Argentina, están integradas. Para producir un montón de productos hace falta importar. Entonces, un aumento de la demanda agregada va a generar un aumento de la inflación, pero también un aumento de la demanda de importaciones. Eso empeora el balance comercial, especialmente el balance comercial cambiario. ¿Sí? Más demanda de dólares, cierta pérdida de reserva. El segundo destino que pueden tener esos pesos que sobran es compra de dólares en el mercado paralelo. Eso genera una presión sobre la brecha cambiaria y de nuevo también empeora el balance comercial cambiario. Aparecen a medida que la brecha va creciendo y se va haciendo grande. Ya tenemos con el blue una diferencia de casi 80% con el tipo de cambio oficial. Si uno mira el contado con liqui o el dólar MEP, vemos que la diferencia es cerca de 65%, 70%, depende del que uno mire. Son niveles de brecha elevados. Si esta brecha sigue creciendo, eso implica que empieza o los efectos sobre los incentivos a exportar y a importar se ven afectados, más presión también sobre la reserva del Banco Central. Ese es el panorama, ¿sí? Ese es el panorama que genera ese gran desafío que tiene por delante el gobierno, que es el de cómo manejar la macroeconomía cuando el déficit fiscal es tan grande como respuesta a la pandemia y es financiado principalmente con emisión monetaria. ¿Qué puede hacer el gobierno? Básicamente, déjenme dividir en dos alternativas. Por supuesto puede estar algo en el medio, pero la primera la llamo trabar y reprimir, la segunda un giro semi-ortodoxo. Ahora explico de qué se trata acá. Trabar y reprimir implica, tenemos un problema que las importaciones están complicando
los niveles de reserva del Banco Central, más controles a las importaciones. Algo de eso vimos en las últimas semanas o los últimos meses. Más dificultades para que importadores accedan al mercado de cambios oficial. Más represión financiera con el objetivo de generar más incentivos a que la gente se quede en pesos, más dificultades para acceder a los mercados paralelos y probablemente también más controles de precios. ¿Sí? Ese sería el esquema la vamos llevando, tratemos de seguir como está. La alternativa, lo que yo llamo ese giro semi-ortodoxo, porque lejos está de la ortodoxia, sería algo de corrección del desequilibrio fiscal, especialmente en la primera parte del año que viene, últimos meses de este año, una depreciación más acelerada del tipo de cambio oficial, de forma tal de reducir la brecha y con ella reducir los incentivos o mejorar los incentivos para exportar y reducir los incentivos a importar. Alternativamente, esa depreciación más acelerada del tipo de cambio oficial, podemos ver en el extremo un desdoblamiento cambiario. ¿Sí? Y por supuesto también esto va a ir acompañado seguramente de controles de precios. ¿Por qué? Porque un movimiento del tipo de cambio oficial más rápido genera más presiones inflacionarias en el corto plazo. La alternativa de trabar y reprimir, si bien reduce la inflación en el corto plazo, genera menos crecimiento porque como decía, para producir hay que importar una parte de los insumos, entonces va a estar más acotada la recuperación. Esto explica por qué creemos que en el bienio 2021 la economía argentina probablemente tenga una performance de las más débiles de la región, y en el escenario de trabar y reprimir está el riesgo de desborde inflacionario. ¿Sí? ¿Cómo reducir la incertidumbre? El gobierno dio un primer paso importante esta semana con el anuncio de que llegaba a un acuerdo con la reestructuración de la deuda. Un segundo elemento que podría ayudar a reducir la incertidumbre es un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, déjenme resumir lo que decía hasta aquí. Estamos en tiempos muy complejos y difíciles para el mundo. La economía argentina no es la excepción. De hecho, en la región va a ser, creemos, una de las más afectadas en términos de actividad económica. Esto es el resultado, como dije al inicio, de cómo veníamos, tanto ese estancamiento más secular y alta inflación más secular que tiene la economía argentina, como la situación de esta recesión que ya lleva 2 años y escasa posibilidad de acceso al crédito, y de las decisiones que va tomando el gobierno. El gran desafío, resumiendo, en lo que viene desde el punto de vista macroeconómico, es cómo manejar este enorme agujero fiscal que se ha creado en buena medida, pero no completamente por la pandemia, y las decisiones del gobierno en lo que hace a política sanitaria, esta cuarentena tan larga, las decisiones en lo que hace a política económica, cómo manejar ese gran agujero fiscal y especialmente la monetización de ese déficit fiscal. Me detengo acá y abrimos el espacio para preguntas, creo. Muchísimas gracias, doctor. Impecable, como siempre. Después vamos a ir a las preguntas y le damos lugar al presidente del IERAL, Marcelo Capello. Buenas tardes a todos. Gracias, Guido, por la muy buena presentación. Al cargo la mía. Como algunos de los temas
ya lo fue tocando Guido, voy a ir un poco más rápido. Voy a ir saltando algunos de esos. Bueno, dividí en un grupo de temas similares a los de Guido. Primero, países entre la economía y la salud, algunas estadísticas al respecto. Me voy a dedicar más al tema fiscal y a la economía frente a una nueva elección. Era previsible que Guido estudiara, analizara con mayor énfasis el tema monetario, por eso me voy a meter más en lo fiscal. Sobre el tema sanitario, primero decir que si bien Argentina arrancó con una cuarentena muy estricta y larga, que fue exitosa desde el punto de vista sanitario, en algún momento estábamos, por ejemplo, con nuevos casos diarios per cápita a la altura de Uruguay, pero que luego nos despegamos. Uruguay quedó como uno de los países de Latinoamérica con mejor performance. Argentina cambia la pendiente de los nuevos casos y ya se va acercando a la situación, por ejemplo, de Chile, ha superado a México en los nuevos casos diarios de los últimos 7 días, y sigue Brasil como el más complicado. Y algo parecido ocurre si analizamos los decesos, nuevos decesos diarios por habitante, en este caso por millón de personas. También la pendiente de Argentina de los últimos días, de las últimas semanas, es preocupante y se empieza a acercar a otros países que habían empeorado rápidamente, pero que luego fueron achatando mucha curva, aunque arriba, como son Brasil, México y Chile en Latinoamérica. Bueno, eso con relación a la salud, para darle un contexto. En la economía pasó algo parecido recién en la previa presentación. Argentina tiene una caída en el nivel de actividad respecto a Latinoamérica de término medio o un poco arriba de la media. Perú y Ecuador están cayendo más. Esta es la medición de enero a mayo de este año, el acumulado de enero a mayo, y otros países como Chile o Brasil están cayendo bastante menos. Si vemos solo la actividad industrial, en el acumulado del año, Argentina cae un 15%, algunos ya a nivel mundial caen bastante más, como India, por ejemplo, pero la mayor parte de los países han tenido una caída menor. Desde el punto de vista económico, entonces Argentina tiene una caída entre intermedia y alta en una comparación internacional. Y el costo fiscal del paquete de ayudas a privados de Argentina, aquí estaría desde la mitad hacia la derecha, es decir, entre los que han tenido un paquete menos costoso, de 3,8% del PIB. Similar, por ejemplo, al de India, que fue de 3,5% del PIB. Tenemos casos de países como Japón, prácticamente 21%, o van a gastar en el año, en ayudas respecto de la producción. O sea, gran caída económica en Argentina, término medio hacia arriba, con un costo fiscal de término medio hacia abajo en la comparación internacional. Y se forman claramente 4 grupos de países, uniendo economía con salud. Un grupo A, que han tenido poca caída económica y pocos decesos per cápita, Uruguay, Dinamarca, Corea del Sur. Los que están en la B, que están con mucha caída económica y muchos decesos per cápita, Reino Unido, Italia, España, Francia, Brasil y México. Y 2 casos intermedios, Argentina tenía un grupo D, con una fuerte caída económica, aunque no tantos decesos. El tema es que, como veíamos antes, la pendiente sanitaria se está agravando en las últimas semanas. Vamos ahora al contagio fiscal que se produjo en Argentina. En el primer semestre, el déficit primario, resultó un 110% mayor al del promedio del 2015 al 2017. Habían sido déficits similares midiendo a precios contantes. En el primer semestre del 2019 inclusive había existido un pequeño superávit. Está bien, esto puede ser transitorio, estamos en una pandemia. Y ese es el punto, precisamente. Si esto va a ser transitorio o luego se produce una reversión e intentamos volver al equilibrio. Y lo anterior se produce aún con una inversión pública muy, muy baja. La inversión pública nacional en los primeros meses de este año
está al nivel de hace 15 años atrás. Inclusive haciendo ahí algún cálculo, este año se estaría deteriorando el capital público del país, es decir, se está invirtiendo menos que lo que se deprecia el capital. Y así estimamos en el IERAL que al final del año vamos a tener un déficit primario de entre 7,6 y 8,1% del PIB, contra entre 3,8 y 4,2% del PIB en el 2015, 16, 17. Y hay una reversa fiscal. ¿En qué sentido? Que prácticamente toda la caída del gasto público que hubo entre el 2015 y el 2019 se la está perdiendo este año. En el 2015 el gasto primario era 23,7% del PIB y este año está apuntando a un 25% del PIB. O sea, se ha revertido ese ahorro que se había producido en 4 años, aunque podría ser transitorio de acuerdo a lo que antes había planteado. Y también hay alguna reversión en términos de presión tributaria. No se nota tanto en la línea azul, porque como está en términos del PIB, que también cayó mucho, pero sabemos que han subido algunos impuestos en los últimos meses, y esto cuando se vaya normalizando se va a traducir también en una mayor presión tributaria que la que había, por ejemplo, en el 2018 o en el 2019. Algunos números claves fiscales. Primero, la mitad del incremento del déficit de este año, la mitad del incremento del déficit primario, es por caída de la recaudación en términos reales y la otra mitad por aumento del gasto. La caída de la recaudación se podrá revertir luego si hay recuperación del PIB. Vamos a ver qué pasa con los gastos. El 62% del gasto en el primer semestre se financió con recursos genuinos, típicos, impuestos básicamente, y casi el 40% con asistencia del Banco Central, emisión. Y del 100% del gasto, lo que corresponde a efectos del COVID fiscales, tendríamos allí que representan un 17%. Sobre la deuda, y recordando alguna presentación que hicimos hace unos meses atrás, habría que decir que lo que hemos hecho es cambiar el balde y ahora falta arreglar la gotera. La deuda actual es la suma de los déficits fiscales del pasado. Hemos arreglado la deuda, ¿en qué sentido? La hemos pateado para adelante, con un periodo de gracia interesante. Ahora falta ver si arreglamos el flujo que genera esa deuda. De nuevo, ¿lo de este año es transitorio o no en materia fiscal? Ese peor escenario de 8,1 de déficit. Si se fijan, es prácticamente el déficit que hubiese habido este año si seguíamos la tendencia al empeoramiento fiscal que venía del 2008 en adelante. Es causa de la pandemia, pero también se puede convertir en tendencial. ¿Volvemos al equilibrio? ¿Intentamos volver al equilibrio o nos quedamos con un déficit muy alto? Tomando prestados algunos números, acá un ejercicio de la situación de pagos en los próximos años, antes del acuerdo y después del acuerdo, pero teniendo en cuenta solamente los vencimientos de la deuda ley local y extranjera, o sea, sin este organismo, por ejemplo, sin el FMI, queda claro que con el arreglo los vencimientos hasta el 2024 son muy bajos. Estamos haciendo un supuesto también sobre cómo se postergan los pagos bajo ley local. A priori esto es bueno. Tenemos un periodo de gracia. Pero también puede ser malo. O sea, para un país que tiene la historia fiscal de Argentina, que en los últimos 50 años tuvo 70% del tiempo con déficit financiero, el hecho de tener un periodo de gracia en el cual hay poca deuda que pagar puede ser un incentivo a no mejorar los números fiscales. Recordando que partimos de números muy deficitarios.
Máxime si los mayores vencimientos ocurren desde el 2024, es decir, ya con una nueva administración. Desde el punto de vista de la economía política, eso puede generar un muy mal incentivo. Ser deficitarios hasta el 2023 y el 2024, con cambio de gobierno posiblemente, hay que pagar más deuda, pero ya es problema posiblemente de otro. Allí me parece, y creo que también Guido algo adelantó, es importante la negociación con el FMI, que si bien el FMI también probablemente reprograme pagos, y le preste atención a esta ventana del 2021 al 2023, con compromisos de Argentina para reducir el déficit, ir al equilibrio y después a un pequeño superávit que permita afrontar la deuda cuando ya sea más pesada en su vencimiento desde el 2024 en adelante. El FMI ahí no. En ese sentido nos puede prestar un servicio en esa negociación. Y están los problemas estructurales, más allá de la pandemia y de lo transitorio, o supuestamente transitorio. Ahí tienen el déficit del año pasado, 3,8 en nación, en provincia 0,6 y 4,4 el consolidado. Esto sería el financiero, no el primario. Ahora veamos el déficit nacional, ese de 3,8. Tenía un pequeño superávit de ANSES de 0,7 y el Tesoro Nacional un déficit más grande de 5,1. Pero ahora veamos la ANSES. Si al ANSES le sacamos los recursos que son impuestos, es decir, que no son aportes y contribuciones a la seguridad social, porque la ANSES también se financia con impuestos, IVA y otros, en realidad la ANSES queda con un déficit genuino de 3,1% del PIB. O sea que sobre 3,8 de déficit que tuvo el sector público nacional el año pasado, después de pagar intereses, la ANSES tiene 3,1. Las provincias, que el año pasado tuvieron un déficit financiero de 0,6, 0,5 de 0,6 era por las cajas provinciales de jubilación. Es decir, que el déficit previsional en Argentina, aunque no se habla mucho de él, tiene una incidencia de 81% sobre el déficit financiero que hubo el año pasado. Hay un problema estructural que es la situación del sistema previsional de Argentina. Lo vemos también por el lado de los gastos. Latinoamérica, solo Brasil gasta más en jubilaciones que Argentina. 13% contra casi 11% Argentina. Pero Brasil ya reformó su sistema. Y otro problema estructural, problemón diríamos los cordobeses, el gasto en personal del Estado. Argentina gastaba, porque esta es una comparación para el 2017, 12,7% del PIB en personal, en sus preniveles de gobierno. Queda claro que las provincias son las que más gastan en personal porque tienen a cargo la educación, la salud y la seguridad. Ese año Brasil gastó 11,8% del PIB en personal. Y Chile, Uruguay, Perú y México, en promedio, el 6,4%. O sea, Argentina gasta el doble en personal en el sector público que esos otros 4 países. Y México es federal. Los otros países son unitarios, pero México es federal, tiene un nivel intermedio de gobierno. Claramente se gasta mucho en personal en Argentina. Mucho empleo público, quizás también en algunos sectores, salarios también altos. Para que se den cuenta del impacto que tiene cuantitativo este número. Si el sector público de Argentina gastara en personal como el promedio de Chile, Uruguay, Perú y México, con la diferencia en un año se podrían construir 625.000 viviendas de 60 metros cuadrados. Y este año no se está corrigiendo precisamente la situación. Entre enero y abril del 2020, mientras el empleo privado formal cayó 3,6%, el público aumentó 1,4%. Así no va a funcionar. Y finalmente la economía frente a una nueva elección. Muchos factores económicos y políticos pueden incidir. La misma cercanía de la elección hace
tomar decisiones en forma diferente muchas veces en la política. La imagen con la cual vaya llegando el presidente y el gobierno a la elección, o varios meses antes de la elección, también inciden. La relación entre el presidente y la vice. Default o no caímos en default afortunadamente, arreglamos. Habíamos caído y ahora arreglamos. Si el mundo se cierra un poco o no, ¿qué pasó en el 2003? Bueno, vamos a tocar algunos de estos temas porque si no voy a ocupar mucho tiempo. Cuando empezó el gobierno Alberto Fernández estábamos a 22 meses de la elección de octubre del 2021 y la política inicialmente fue, podríamos denominarla, moderada. Ya ahora, acercándonos a la elección, tenemos que seguir y analizar si va a seguir siendo moderada la política o no, porque la cercanía de la elección a veces vuelve más cortoplacistas a los políticos. La imagen. Personalmente creo que si el gobierno y el presidente van llegando con una imagen buena a la elección, requieren menos de ser cortoplacistas con la política. Es más factible que haya políticas moderadas. Si llegan con una imagen mala, van a necesitar más que la economía funcione con recuperación, y es un incentivo al cortoplacismo. En realidad el presidente mejoró y después empeoró un poco la imagen tras la pandemia. Y se está ubicando ahora en los niveles del inicio prácticamente de su gestión. La relación política dentro del gobierno, presidente, la vice y sus grupos. Bueno, está claro que si prevalece la visión de la vicepresidenta hay que esperar más cortoplacismo. Si prevalece lo del presidente, habría que esperar más moderación. Y en este sentido, el acuerdo por la deuda forma parte de un largo camino que podría llevar al crecimiento a largo plazo, que debería ser seguido con baja de algunos impuestos muy distorsivos, con el logro del superávit fiscal de acá a 2 años, una reforma laboral, la búsqueda permanente de la competitividad estructural, mejorar el clima de negocios, una política de Estado para exportar, etcétera, etcétera, para lograr el crecimiento a largo plazo. El arreglo de la deuda es solo un eslabón en esa larga cadena. Pero el arreglo de la deuda rápidamente se puede extinguir como beneficio si de pronto hay políticas cortoplacistas, como por ejemplo expropiar empresas privadas. Es decir, ayuda, pero hay que ver cómo sigue la película. Entonces, ya más cerca de la elección, si el presidente llega con una imagen buena, sin default, como ya sabemos que no hubo, o con arreglo de la deuda, y si el mundo no se cierra o no se cierra mucho, tiene más chance la moderación. Que el déficit fiscal actual sea transitorio y empiece a bajar, que la política monetaria vaya acompañando, aún con las dificultades que tendría, y recién lo mostraba Guido, que se preocupen por la competitividad cambiaria, que haya un nivel de proteccionismo intermedio, y que se logra una recuperación lenta, con inflación más alta, pero intermedia, con un tipo de cambio oficial que vaya siguiendo la inflación para mantener la competitividad cambiaria, una brecha cambiaria intermedia, y que si se agregan reformas a largo plazo puede durar, puede convertirse en crecimiento. Si por un problema de imagen, si porque se cierra un poco el mundo, o por lo que sea, nos vamos a una política más cortoplacista, más parecida a la del 2011-2015, es probable que se busque la recuperación especialmente vía gasto público y salarios, o sea, aumento de salarios privados y de gasto público, que el déficit siga alto, el fiscal, que se lo monetice como este año, que el atraso cambiario se agudice o que vaya aumentando, también el tarifario, y que se necesite cada vez más cepo y proteccionismo para controlar la situación. Podría haber quizá una recuperación inicial, pero la inflación luego empezaría a ser más alta, y si el dólar oficial se rezaga mucho y pierde muchas reservas el Banco Central y se ven obligados en algún momento a devaluar mucho el oficial,
ahí sí hay riesgo de un fogonazo inflacionario y una inflación mucho más alta. O sea que aquí, si hay recuperación, no duraría. Bueno, ahí después pueden revisar, cuando les enviemos el PowerPoint, alguna comparación entre el 2002 y el 2020, como base para una posible recuperación, asumiendo en el 2002 había prácticamente equilibrado fiscalmente el país y luego pasamos a tener superávit, ahora ya vimos que no. En ambos casos hay superávit comercial, pero era mucho más importante el del 2002, porque el tipo de cambio real era bastante más alto. Ahora hubo un acuerdo más rápido de la deuda. Ahora el gasto público y la presión tributaria son mucho más altos que en el 2002. El precio de la soja en el 2002 no era alto, pero después empezó a subir mucho. El salario en dólares en el 2002 era el 67% de lo que era en el 2001. Ahora el salario en dólares está en el 35% de lo que era en el 2018. O sea, hubo alguna licuación salarial, pero no la que hubo en aquella oportunidad. Y partimos ahora de una inflación más alta. El tema salarial, mientras más alto sea el tipo de cambio y menor el salario en dólares, más chance da de que pueda haber alguna recuperación del consumo vía salario que inicialmente se pueda producir y que después pueda durar o no en el tiempo en base a lo que ocurra con otras variables. El ciclo típico de la macroeconomía argentina, el conocidísimo Stop and Go, y resumiendo al extremo, dice que si partimos de un tipo de cambio muy alto y salarios muy bajos, primero las importaciones son bajas, como ahora, se importa muy poco y hay un gran superávit comercial, pero típicamente Argentina a partir de allí intenta recuperar el consumo a través de la suba del salario y del gasto público. Puede que se recupere el consumo, normalmente vamos después al déficit fiscal, también empiezan a subir las importaciones cuando se recupera el consumo y la actividad industrial, el déficit fiscal se suele emitir mucho con emisión, arriba en la parte comercial podemos terminar en el déficit, típicamente el ciclo ha sido así, con los dos déficits, fiscal, comercial, inflación, típicamente caemos en pérdida de reserva en el Banco Central, quizá en el medio financiado por algún endeudamiento, si lo había, hasta que la situación se vuelve insostenible cuando quedan pocas reservas en el Banco Central y se necesita una fuerte devaluación del peso. La devaluación del peso hace caer sube la inflación, hace caer el salario real, cae el consumo y volvemos de nuevo para acá atrás y empezamos de nuevo acá con un tipo de cambio alto y salarios bajos. El tema es que volvemos a hacer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado, salvo en algunas contadas ocasiones, en décadas, por crecer una política de Estado exportadora y para la inversión. Es solo un modelo de consumo. En el contexto post-pandemia, y previo a las elecciones, las restricciones a repetir este círculo, que algunos incentivos por supuesto va a haber a hacerlo, pero las restricciones son que el nivel inicial del tipo de cambio no es tan alto, el nivel inicial de reserva del Banco Central tampoco es tan alto, y ya hay una inflación relativamente alta desde el inicio. Por lo del tipo de cambio, lo hemos estado viendo en el IERAL recientemente, en el informe de coyuntura, si lo vemos desde el punto de vista del multilateral, está 4% debajo del promedio de los últimos 20 años. O sea, no tendría una apreciación importante. Si vemos el Big Mac, hace 1 o 2 semanas salió en la coyuntura, habría una apreciación del peso del 12%. Si comparamos una canasta de precios que seguimos en el IERAL desde hace un tiempo, a julio del 2020, pintamos de verde cuando Argentina es más barato, de rojo cuando es más caro, y la verdad que son mucho más los casos de precio más barato en Argentina que los que estamos más caros. Salvo contra Brasil y México, donde sí, mayoritariamente tenemos precios más altos. Viendo precio por precio, no parece que estamos con un tipo de cambio ya muy apreciado. Y las reservas, otra variable importante, estamos al nivel del 2010, pero en las netas estamos más bien parecido al 2013-2014. O sea, relativamente bajas. Y termino con esto.
En ese ciclo típico de Argentina, cuando partíamos con tipo de cambio real muy alto y si hay reservas importantes, es fácil reactivar, subiendo salarios, gasto público, sube el consumo. Solo que si solamente hacemos eso, a mediano plazo o largo plazo terminamos chocando. Si partimos con tipo de cambio bajo y reservas bajas, prácticamente no hay chance de generar esa reactivación que es simple. Porque ya partimos con los dos problemas. Ese ha sido buena parte del problema de los últimos años. De que el tipo que dejó la herencia del 2015, del gobierno que terminó en ese momento, que dejó un tipo de cambio real muy bajo, y fue difícil salir de esa situación hasta que se produjeron los hechos del 2018 en adelante. La situación de Argentina ahora dijimos que es de un tipo de cambio real que está levemente apreciado y con reservas que no son altas, que son relativamente bajas. No está en la zona verde, está entre el rojo y el amarillo. Puede ser que se intente la reactivación vía consumo, pero va a ser moderada y además va a tener muchas restricciones, como esa inflación alta inicial, sobrante de pesos inicial, déficit fiscal alto de entrada, que va a hacer que las cosas no sean fáciles. Y de todas maneras, en términos, también mucho va a depender, como dije antes, si se van a implementar políticas más bien moderadas o políticas cortoplacistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos expositores. Vamos con la primera pregunta de parte del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Adelante, señor Magliano. Felicitaciones, Marcelo. La verdad que muy claras las exposiciones. A mí me quedan algunas conclusiones rápidas, tal vez desde la concepción simplista, pero Guido nos manifestó que hoy por hoy la emisión monetaria no es un problema en el corto plazo, sí creo que en el mediano, que no está generando una inflación desbordante, ni mucho menos. Lo que consultamos es que algo que vos haces en la presentación es, como alternativa, no seguir emitiendo, pero restringir un poco la emisión. Y una cosa que yo no la veo, por lo menos claramente en tu exposición, es la posibilidad de acelerar la devaluación, que me parece que podría, a mi modo de ver, podría ser una de las herramientas que bajaría el déficit y nos haría más competitivos con el doble efecto. Creo que lo que vos decías es que la emisión no está produciendo efectos inflacionarios debido a que no hay demanda interna, ¿no? La otra pregunta es si vos crees en las dos alternativas que presentas, que el control de precios sea efectivo y no otra cosa que yo creo distinta, que es un acuerdo de precio amplio entre todos los sectores, que eso me parece más razonable. Y la pregunta concreta también es, ¿a qué sectores debería incentivar el Estado, promover el Estado para salir y generar dólares, que me parece que es la herramienta que necesitamos, fomentando la inversión, a qué sectores, y si hay margen para una baja de impuestos generalizada, porque el nivel de impuestos que tienen las empresas y que si pensamos en un perfil exportador no son trasladables al exterior, que nos puedan permitir ser mucho más competitivos en el mercado. Creo que esas son las dudas que muchos de nosotros tenemos sobre qué sector explícitamente debería empezar a auxiliar el Estado para arrancar por algún lado. Claramente para nosotros no es el consumo, sino probablemente sea el sector exportador, ¿no? Sí,
Gracias, Luis, por la pregunta. Muy interesante, Marcelo, tu presentación. Perdón que me la salteé cuando decía lo que venía. En relación a tu pregunta, varios puntos. Lo primero, no dije que la emisión monetaria no importe para la inflación. Dije que hasta ahora, lo que hemos visto en los primeros meses, los primeros 7 meses de año, es que el canal real de tanta caída en la demanda, más que estén pisadas las tarifas, tipo de cambio oficial, los salarios que no crecen, han permitido que la inflación sea más baja que antes. Definitivamente, creo que por eso lo planteé como uno de los grandes desafíos, de continuar durante varios meses estos niveles de emisión que son necesarios para financiar el déficit, corremos riesgos en términos de desbordes inflacionarios. ¿Por qué no devaluar más rápido? Es una de las opciones que yo puse. Dije, bueno, hay una opción que es, lo llamaba trabar y reprimir, ¿sí? Represión financiera, trabar importaciones, control de precios, y otra que llamé semi-ortodoxa, que incluía un poco algo de más corrección fiscal y una corrección más rápida, una depreciación más rápida del tipo de cambio oficial. Yo creo que esa segunda estrategia es mejor a los fines del crecimiento, pero implica probablemente, como dijo Marcelo, un salto inflacionario en el corto plazo. Entonces es ese trade-off, esa decisión la que enfrenta el gobierno. Y lo que en general yo he visto en el pasado en nuestro país es que esa decisión de una devaluación más abrupta ocurre cuando ya estás un poco forzado por el mercado. ¿Sí? Es difícil verla en forma preventiva y voluntaria. En relación al control de precios, de acuerdo, esto quiero enfatizarlo como una cosa más general. Mi presentación en ningún momento intentó ser prescriptiva. ¿Sí? No fui yo diciendo qué creo que hay que hacer. Yo ya tuve hace poco mi turno en el Banco Central, ahora es el turno de otros. Solo intentó contar un poco cómo veía la economía argentina y los caminos o decisiones que tiene por delante el gobierno ante este contexto tan difícil. Creo que control de precios o acuerdo de precios pueden lograr los mismos objetivos. Si uno lo logra con acuerdo, en general generando consensos es mejor. Y la pregunta final para mí es clave cuando uno piensa, y creo que Marcelo hizo el punto muy bien en su presentación. Yo planteaba al inicio de mi presentación que la economía argentina tiene problemas de hace mucho. ¿Sí? No tiene problemas desde que gobernó Cambiemos, ni tiene problemas desde que gobernó el kirchnerismo. Son muchos años en los cuales la Argentina no logra ordenar su macroeconomía, tener inflación baja, crecer en forma sostenida. Esto que decía que en los últimos 40 años, 1 de cada 2 casi de los últimos 40 años estuvimos en recesión, eso no es normal, eso no le pasa a la mayoría de los países del mundo. Entonces, ahí creo que uno de los elementos clave, preguntadas por el margen para bajar impuestos en forma generalizada. Definitivamente, el Estado ha ido asfixiando al sector privado en nuestro país. Se hace muy difícil producir en Argentina con los niveles de impuestos que vemos. Y ahí la clave, creo, es que para que bajen los impuestos tiene que bajar antes el gasto público. El gasto público en Argentina entre 2003 y 2015 pasó de algo así como 23% del PBI a 41% del PBI. De entre 2015 y 2019 se corrigió parcialmente ese aumento del gasto, pero lejos de llegar a los niveles más bajos que debería tener. Lo mostraba Marcelo cuando hablaba del empleo público, por ejemplo, que podría tener y que nos permitirían ser mucho más competitivos. Creo que agrego una cosa más, creo que es clave construir consensos en el arco político
de los distintos partidos acerca de la necesidad de realizar esas correcciones. Perfecto. Por supuesto, la pandemia no es el momento ideal, pero post pandemia es en lo que tendríamos que estar discutiendo y pensando. Perfecto. Continuamos con las preguntas. De los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea, para el doctor Guido Sanleris, voy a leer las 3 primeras preguntas. Doctor, a un año de las PASO, ¿qué autocrítica hace? ¿Qué opina del acuerdo con los bonistas? ¿Y le parece bien cómo viene manejando las cuestiones el Banco Central de la República Argentina? Qué pregunta. Voy a empezar por la autocrítica, no sé cuánto tiempo tenemos, pero déjenme decir que sin dudas los resultados de la gestión económica de Cambiemos, de la cual fui parte, han estado por debajo de lo que esperábamos. Muchos se han sentido desilusionados, muchos han tenido que atravesar tiempos difíciles en estos años, y soy plenamente consciente de eso. Lo primero que quiero decir es que no es fácil salir del populismo. Argentina llegaba a 2015, cuando un poco después yo ingresé al gobierno, con una economía estancada, años de alta inflación, un déficit fiscal de casi 4% del PBI, gasto público que, como decía, había crecido 23 a 41% del PBI, asfixiaba el sector privado, déficit externo, escasas reservas. Era imposible resolver, creo, en 4 años los desequilibrios de muchos años. Y tal vez lo que hubo, y esto como autocrítica, fue un exceso de confianza en ese sentido. Creo que este exceso de confianza llevó a que el diseño inicial del esquema económico de Cambiemos tomara demasiados riesgos. ¿Sí? Simplificando un poco, la idea inicial en lo económico creo que fue moverse lo más rápido posible hacia, déjenme llamarlo, las mejores prácticas internacionales. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Quienes armaron el diseño inicial, creo que miraron qué hacían aquellos países a los que les estaba yendo bien. Por ejemplo, en lo monetario y cambiario, la mayoría de los países de la región, de los países desarrollados del mundo, implementan esquemas de metas de inflación y libre movilidad de capital. Y se buscó implementar esos esquemas rápidamente. Sin embargo, creo que el problema estuvo en que se sobreestimó la capacidad de corregir rápido el desequilibrio fiscal que tenía la economía argentina y que es uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. Eso me hace creer que el diseño inicial del esquema monetario y cambiario fue errado, dado los riesgos, y esto es importante, dado los riesgos de no poder avanzar rápido en lo fiscal, especialmente teniendo en cuenta la falta de volumen político que tenía Cambiemos. Recordemos que gobernamos en minoría en el Congreso, inicialmente con solo 5 gobernadores que eran de Cambiemos. Otro error creo que fue que, ahora sí, enfocado en lo fiscal, se podría haber ido un poco más rápido en lo fiscal en los primeros 2 años. Por supuesto había restricciones políticas, pero tal vez, por ejemplo, en el sector energético, retrasar un poco la recuperación de cierta rentabilidad de las empresas hasta lograr una situación fiscal un poco más holgada hubiera sido una idea razonable. Yendo más a lo que fue mi gestión en el Banco Central, ahí creo que hubo 3 etapas bastante distintas. El esquema inicial, una segunda etapa cuando a inicio de mayo del 19 anunciamos que intervendríamos en el mercado cambiario dentro de las bandas, y lo que sería la etapa post-paso. En la primera tengo errores, creo, digo, esto es algo que uno se lo cuestiona permanentemente cuando después deja la función pública, cuáles fueron los errores. Creo que en la primera etapa puede haber habido un error en algo medio técnico, pero consideramos que la recuperación de la demanda de dinero a inicios de 2019 iba a ser más permanente de lo que fue, y relajamos tempranamente la política monetaria. En la segunda etapa, el error creo que fue en esto, cuando empezamos, cuando anunciamos que intervendríamos en el mercado cambiario, tal vez tendríamos que haber hecho ese anuncio un poco antes, ante la incertidumbre electoral que existía. Si hablo de mayo del 19, tendría que haber sido un poco antes. La demora en hacerlo no fue porque no registráramos la incertidumbre, sino que estábamos con un acuerdo con el fondo, necesitábamos el acuerdo con el fondo para hacerlo, y
el fondo fue muy lento en entender lo que le decíamos en sentido. Y en la tercera etapa, la verdad que estuvo muy condicionada por la sorpresa electoral de las PASO. Recordemos que hasta ese momento habíamos hilvanado 4 meses consecutivos de caída de la inflación, el Banco Central llegaba a las PASO sin haber vendido un solo dólar desde que yo había asumido el Banco Central, y el resultado de las PASO generó una gran inestabilidad en una economía que ya venía débil. Intentamos que la economía se estabilizara en los nuevos niveles sin recurrir inicialmente a los controles capitales, confiamos en que el efecto de la sorpresa se irá atenuando, en la medida en que quien iba a ser casi seguro presidente fuera explicando cuáles eran sus planes. Este efecto de la sorpresa no se atenuó y tuvimos que poner el cepo. Creo, finalmente, y esta es una autocrítica, creo Cambiemos, pero algo más general y que atraviesa los 4 años de Cambiemos, pero también es algo más amplio, que uno de los problemas que estamos teniendo es la dificultad de construir ciertos consensos acerca de la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos. Creo que este es el gran problema de la economía argentina en lo que es la macro y lo que nos ha llevado a estos pobres resultados que mostraba en los últimos años, no solo durante el gobierno de Cambiemos. Paso rápido por lo de la reestructuración, lo mencioné, creo que es una muy buena noticia, el anuncio de acuerdo, creo que el acuerdo es razonable y es necesario para tener un nuevo punto de partida que tal vez nos permita realizar estos cambios que mencionaba antes. El acuerdo no modifica cantidad de deuda, pero sí despeja los vencimientos en el corto plazo, más allá de la discusión que puede haber o que ciertos señalamientos que uno puede hacer acerca de si se demoró tal vez demasiado el acuerdo o no. Creo que es un acuerdo muy razonable y es una buena oportunidad para Argentina. El acuerdo es sin duda un paso adelante. Queda por delante el gran desafío de ordenar la macro. Muchas gracias. Le damos la tercera pregunta era... Sí, la tercera pregunta, reitero. ¿Le parece bien cómo vienen manejando las cuestiones del Banco Central de la República Argentina? Mira, yo estuve hasta hace poco en ese lugar y creo que hay que ser muy respetuoso con quienes están tomando la decisión de política económica en este momento. La situación es muy compleja, tienen que tomar en cuenta muchas cosas para tomar sus decisiones. Creo que hay que dejarlos trabajar. Creo que el Banco Central ha entendido muy bien la necesidad de ser pragmático en el contexto de la pandemia. El Banco Central tenía que estar dispuesto a emitir peso y financiar al Tesoro para que éste pueda asistir a los más afectados por la pandemia y lo ha hecho. Como expliqué, creo que en el primer semestre el Banco Central tuvo un trabajo que fue más fácil que el que tiene por delante, porque contaba con el beneficio de un punto de partida de una economía con baja monetización y del aumento que hubo en la demanda precautoria y no por la pandemia. Creo que el desafío que tiene por delante el Banco Central es importante y me parece que va a ser muy importante. Va a tener que seguir asistiendo al Tesoro, pero va a tener que monitorear muy de cerca la evolución de las variables nominales para evitar desbordes. Gracias. Cedemos la palabra al señor Adolfo Navajas, de la empresa Las Marías, Yerba Mate Taragüí. Se prepara la señora Candelaria de la Sota y después Inés Yaín. Así nos ordenamos para las preguntas y puedan responder. Gracias. Adolfo, adelante. Hola, gracias Miriam. Gracias a ambos expositores. Muchísimas gracias, excelente la perspectiva que muestran. Y mi pregunta es, a riesgo de que sea demasiado amplia y de que ya la hayan contestado en partes o podamos inducir sus respuestas en partes a través de todo lo que venimos escuchando. Esto va para ambos, los que quieran respondan. ¿Cuáles son las principales o las medidas clave
que propondrían en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, si tuvieran que tomar decisiones ahora, y que sean, por supuesto, viables social y políticamente? O sea, les pido un poco de pasar del diagnóstico y el análisis a algún tipo de recomendaciones que sean posibles. Muchas gracias. Voy a comenzar yo con un tema fiscal, del monetario Guido. Yo recién mostraba, por ejemplo, el tema del gasto en personal. En la administración anterior había una visión de que eso era un problema. Ahora no lo veo. Es decir, se requeriría, por ejemplo, retomar alguna regla de que al menos no se siga sumando gente al sector público. No digo que haya una medida que deje en la calle a miles de empleos públicos, pero al menos que no se sigan sumando. Vimos recién que en los primeros meses del año subía, creo que era 1,4% la cantidad de empleo público. Una regla. El tema del empleo público, el problema es que tanto al político como al sindicalista le conviene que haya más gente en el Estado. Para el político son más votos, para el sindicalista más ingresos. Entonces, ¿quién resguarda el interés del votante contribuyente, que es el que paga ese gasto? Ese es el problema, que los dos incentivos están alineados para generar empleo público. Por eso sería muy buena una regla por el cual se le diga a los encargados de administrar la cosa pública, si quiere tener muchos empleos públicos, que sea con salarios no muy altos, y si quiere pagar salarios públicos muy altos, que no tenga muchos empleos públicos, y no se pase del 50%, como regla fiscal, ley, no se pase del 50% del ingreso corriente destinado a salarios. Entonces, te estás acercando al 50%, no podés subir salarios públicos hasta que se normalice la situación. Si hace una falta de regla fuerte, muy fuerte, me parece, y que se cumpla, ese es otro problema, por supuesto, para Argentina, respecto de ese tema, porque los incentivos están alineados en contra del votante contribuyente. El tema previsional es otra reforma. Lo más rápido es la movilidad. La movilidad previsional, en poco tiempo se debe aprobar una nueva movilidad. Si el país empieza a recuperar, y por ejemplo, como está sonando ahora en los medios, de que la movilidad podría ser en base a recaudación y salarios, esa es la fórmula que más va a hacer aumentar el gasto previsional, si el país empieza a recuperar en su economía. Para los jubilados creo que lo óptimo es que sus haberes se ajusten por inflación, lo cual le da certidumbre a cuál va a ser su poder adquisitivo. Cuando se ajusta por inflación, si la economía crece, mejora el resultado fiscal financiero de la jubilación. Por supuesto, si la economía cae, como 2018-2020, empeora el resultado de la caja de jubilación. Se supone que en algún momento vamos a rebotar y a recuperarnos. En ese momento va a ser importante que las jubilaciones se ajusten por inflación y no por recaudación ni por salarios, porque cuando la economía se recupera, los salarios suelen ir por arriba de la inflación y la recaudación por arriba de los salarios, y viceversa cuando la economía cae. Bueno, ahí hay algunas medidas. En materia tributaria, si bien primero hay que bajar el gasto, como bien lo dijo Guido, en el general tenemos una visión de que nos parecía relativamente bien la reforma tributaria de Macri, pero nos parece que tendría que haber enfocado más en los transables, es decir, menos costo fiscal, pero enfocando los beneficios en los transables, que son los que tienen que competir con el mundo. Quizás de esa manera se hubiese ahorrado recursos y el efecto hubiese sido mayor sobre el que tiene que competir con el mundo. Ahí. Sí, ya te dejo para decir. Sí, Marcelo. Creo que es una buena pregunta la que hace Adolfo. Como decía antes, estuve hasta hace poco en el gobierno. Hay
gobierno nuevo, lleva 8 meses en cargo, le tocó, poco después de haber asumido una crisis global generada por esta pandemia, creo que hay que dejarlos trabajar. No, prefiero no dar medidas puntuales que yo recomendaría, sí hacer alguna reflexión más general. Yo creo que hay 3 principios básicos a los que tenemos que apuntar, sin importar quién esté en el gobierno y que hacen al manejo sano de una macroeconomía. El primero es, no hay gobierno que pueda gastar sistemáticamente más de lo que recibe. Argentina lleva muchos años haciéndolo, ¿sí? Esto no es una recomendación de que se corrija ya en el medio de la pandemia, pero sí como un principio que debe guiar el manejo sano de la macroeconomía. No se puede gastar siempre más de lo que se recibe. El segundo es que para tener una macroeconomía ordenada necesitamos una moneda sana. Una moneda sana es una moneda que no sufre, una economía que no sufre inflación permanentemente. Para tener una moneda sana no hay muchos secretos. Hace falta cierta confianza en que lo fiscal va a estar, y eso es clave, equilibrado, y tener una moneda en donde aquel que ahorra en la moneda del país no pierde sistemáticamente. Y el tercer elemento diría que es tener la competitividad como una obsesión para integrarse al mundo. ¿Sí? Argentina tiene que ser más competitiva. Mucho de lo que decía Marcelo, mucho de lo que hablábamos, apunta a eso. Creo que esos son los 3 grandes lineamientos sobre los que yo creo que tenemos que trabajar más allá de quien esté en el gobierno. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Candelaria de la Sota, se prepara Iñigo Biaín y una última pregunta. Adelante, Candelaria. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quería hacerle una pregunta a Guido Santeris. Mencionó la posibilidad de un desborde inflacionario que en buena medida podría tener que ver con el ritmo de emisión del Banco Central en la segunda mitad del año. Cuando hablamos de un desborde inflacionario, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se trata de un riesgo de hiperinflación, de una inflación de 3 dígitos? ¿Cómo podemos dimensionarlo? ¿Y en qué medida la emisión monetaria, si fuera el ritmo de esta primera mitad, sería lo más peligroso en ese elemento de inflación? No creo que haya un riesgo de hiperinflación por delante. No creo eso. Creo también que el Banco Central, aún en este contexto tan difícil, cuenta con herramientas para evitar un fuerte salto inflacionario. Lo que yo señalaba es que lamentablemente, cuando uno hace política económica, enfrenta disyuntivas, ¿sí? Y las necesidades fiscales son de tal magnitud, y siendo el financiamiento del mismo principalmente monetario, eso implica que el Banco Central va a tener que tomar decisiones que son difíciles. Entonces, esto para seguir absorbiendo pesos como hizo en el primer semestre, los pesos que le pasaba al Tesoro, tal vez necesite cierta suba de la tasa de interés, o necesite que el tipo de cambio oficial se mueva un poco más rápido. Y si no quiere ninguna de esas dos cosas, va a necesitar más represión financiera y más restricciones a las importaciones. Creo que esas son la disyuntiva de política económica que enfrenta el Banco Central. Dependiendo de cómo maneje sus herramientas, por eso decía yo, es el resultado que tendremos. Va a tener que estar muy atento en monitorear los movimientos de las distintas variables nominales para evitar un desborde inflacionario. No quería que mis palabras se tomen como que estoy preanunciando ese desborde, dependerá de lo que haga el Banco Central y el Ministerio de Economía. Está claro. Gracias. El señor Iñigo Biaín, por favor. Iñigo Biaín, por favor.
Tiene que desmutearse, por favor, Íñigo. Bueno, mientras tanto, tenemos aquí una pregunta más para el doctor Guido Sanleris. Doctor, la economía estúpido, como dijo alguna vez el presidente Clinton. Caso viviéndolo en Estados Unidos y vivido con Bolivia. Sin embargo, en Argentina así lo fue. Como expresidente del Banco Central de la República Argentina, en 3 puntos, ¿qué falló para que Argentina haya fracasado en la economía y vuelva el populismo? Sí, creo que un poco contesté eso cuando me preguntaron por qué autocrítica hacía. Creo que, en primer lugar, era un contexto económico difícil. Es siempre difícil salir de muchos años de populismo y creo que hubo cierto exceso de confianza en la capacidad de resolver en 4 años los desequilibrios de muchos años. Ese sería un primer punto. El segundo punto, creo que hubo cierta descoordinación o cierta dificultad en tomar en cuenta en forma completa el riesgo que implicaba no poder hacer la corrección fiscal necesaria en el diseño del esquema monetario y cambiario, sobre todo en el inicio del gobierno, y después me parece que en lo fiscal tal vez se podría haber ido un poquito más rápido. Esos serían los 3 puntos que había mencionado antes. Perfecto, muy bien. Y la última pregunta de parte del licenciado Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Miriam. Una pregunta para Guido. Comentaste que para que el Banco Central pueda absorber al mismo ritmo que en el primer semestre, los depósitos tendrían que crecer a una tasa poco previsible. Me gustaría si podés incluir una tercera variable en ese análisis, que es lo que queda como saldo disponible para el crédito al sector privado. Es decir, en qué escenarios la política de esterilización termina produciendo un efecto de desplazamiento perceptible sobre el crédito al sector privado, y en qué otro escenario la variable del crédito puede por lo menos acompañar alguna recuperación de la demanda de crédito que podría darse en los trimestres por venir. Muchas gracias. Sí, Jorge, está muy bien la pregunta. Creo que, y está un poco relacionada con la pregunta de Candelaria de la Sota de hace unos minutos, creo que tiene que ver con esa disyuntiva que va a enfrentar el gobierno, o que está ya enfrentando el gobierno, que tiene que ver con, en la medida en que la pandemia vaya quedando atrás y la actividad económica se va recuperando y la demanda de dinero se va normalizando, y eso implica también que los bancos empiezan a querer dar más crédito. La ola de pesos que tiene que pasarle el Banco Central al Tesoro por el déficit fiscal empieza a volverse más riesgosa. Puede generar algo más de un aumento de la demanda agregada y cierto crecimiento, pero también puede generar un desborde inflacionario. Entonces ahí, si el Banco Central pretende seguir absorbiendo esos pesos y ser muy cuidadoso con las variables nominales, eso es a costa de cierto crecimiento. Por eso es que proyectaba al inicio de mi presentación que el crecimiento es probable que cuando uno mire el bienio 2020-2021, Argentina esté un poquito por debajo de sus pares, porque va a enfrentar esa disyuntiva fuerte el Banco Central en mayor medida que en otros países. Creo que algo de recuperación del crédito al sector privado vamos a ver, pero los límites los van a marcar las presiones inflacionarias. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Guido Sanleris, que tiene que ingresar a otra reunión.
Hacemos, como todas las reuniones anteriores, un fuerte aplauso virtual para el doctor, así lo despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, continuamos con Marcelo Capelo. Le damos la palabra al señor Teddy Caragosian, que ha levantado la mano. Por favor, adelante, Teddy. Hola, Marcelo. En realidad estaba viendo también con Guido Sandleris antes, digamos, pero ahí el circuito tuyo, el que vos haces recurrente, no tiene la explicación de por qué los argentinos nos comportamos de forma diferente al resto del mundo. Yo creo que parte del problema es justamente que constantemente los analistas piensan en términos económicos cuando ese circuito es un perro que se persigue la cola por razones políticas, no por razones económicas. Como en la Argentina el político que más dinero gasta, más elecciones gana, de hecho 95% de las veces que un político puede ser reelegido, es reelegido, porque tiene el fuerte, porque tiene el dinero, digamos. Lo que tenemos es un sistema recurrente, digamos, donde nuestro sistema, como vos bien dijiste, es federal, como en el caso de México, pero es unitario en la recaudación. Lo que hace es un sistema que inhibe cualquier político que venga a tomar las decisiones correctas. De hecho, los 4 años de Sandleris y Cambiemos en el gobierno, no hubo un ahorro significativo del dinero. De hecho, muchas veces vos hablaste y se habló del déficit primario. Yo como empresario me encantaría que me hagan los bancos un análisis del déficit primario sin ver cuántos intereses pago. Pero la realidad es que el déficit es interés primario y los intereses, el déficit primario y los intereses. Lo que sucedió fue una postergación de esas medidas, digamos, en la búsqueda de ¿qué? En la búsqueda de una nueva elección. Y yo creo que nosotros yo soy economista, pero economista, digamos, enfocado más en lo que me afecta, que es el tema de empresas, debiéramos empezar a cortar el nudo gordiano, comprendiendo que el problema no es económico, que nosotros no tenemos un problema macroeconómico. Nosotros tenemos un problema político que afecta a la macroeconomía. Mientras nosotros sigamos, yo lo aprecio y soy amigo de Kachanowski, pero Kachanowski cuando habla de que sobran, y yo creo que sobran 2,5 millones de personas, nosotros tenemos que entender por qué sobran 2,5 millones de personas. Vos inclusive me pareció extraño, digamos, porque mencionaste a los sindicalistas. Yo te diría que hay 4 tipos de sindicalistas. Y vos juntaste a todos los sindicalistas con un solo comportamiento. El sindicalista textil, el de plástico, el de automotriz, el de que compite con bienes transables, tiene un comportamiento. Empresas privadas que tienen bienes transables, un comportamiento. Empresas privadas que no tienen bienes transables, construcción, transporte, tienen otro comportamiento. Empresas públicas, como aerolíneas y otras, tienen otro comportamiento, y ATE en el gobierno tiene otro comportamiento, o sea, de empleados de gobierno. Mientras nosotros no distingamos, los economistas, la diferencia entre los 4 tipos de sindicalistas, nosotros tirar esa palabra sindicalista como un problema general es promover que no se encuentre la solución. Yo creo que tenemos un problema grave en el sistema político y un problema grave en el sistema, digamos, sindicalista, digamos, del Estado, que tiene de rehén al resto de los argentinos. Pero el problema yo lo veo político, no lo veo macroeconómico. El tema impositivo es consecuencia del sistema. Yo no veo ninguno de los que está acá que sea más sonso que un suizo. Si nosotros los argentinos tenemos el comportamiento eso, y los sindicalistas que yo conozco no son sonsos, y los políticos que yo conozco la mayoría son gente honrada y correcta, ¿por qué tenemos este comportamiento tan incorrecto, tan ilógico? No es la economía, es un tema político. Y yo creo que el IERAL, digamos, que tiene las herramientas, yo no tengo las herramientas para hacerlo, pero creo que el IERAL, que tiene las herramientas para comunicar esto y para estudiar y analizar esto,
debiera empezar a concentrar cuál es la razón política. Yo soy amigo de Piñera. Ahí me explicó que en Chile el gobernador está al servicio del presidente. Entonces tenés el intendente que busca proteger el activo del ciudadano y tenés el presidente que busca proteger el activo del resto. Y el gobernador está al servicio, es un gerente. En la Argentina el gobernador, ¿qué hace? Empleo público. Gana elecciones por empleo público. Tenemos que cambiar el sistema, el sistema impositivo considerando las razones políticas, no las razones económicas del problema. Quería contarte esto porque creo que con el público que tenés, digamos, puede ser interesante. Bueno, gracias, Teddy. Aprovecho o empiezo con una aclaración, lo del sindicalista. Me refería a sindicalistas del sector público, digamos, de representantes de empleados públicos, no de privados, en el sentido de que uno pensaría, si metes muchos empleados públicos y después no podés pagar los sueldos, a veces ha ocurrido en algunas provincias, ¿por qué el sindicalista no se opone? ¿Por qué puede ir en contra de sus intereses? Bueno, en realidad, más gente en el sector público es más ingresos para el sindicato. Y el político más votos. Creo que hay una cuestión ahí de incentivos que hace que se meta siempre mucha gente en el Estado. Le doy mucha importancia al tema político, e incluso voy a volver a participar alguna filmina que no había pasado por falta de tiempo, pero cuando pasé este esquema, hay básicamente un tema político, que esta reactivación es la más rápida que se puede lograr, que es la del consumo. Esta se logra antes de los 2 años en los cuales hay una elección. El crecimiento en base a exportaciones, inversiones, es una economía competitiva. Una economía competitiva lleva tiempo, lleva un gran esfuerzo. En cambio, ¿cómo lograr una recuperación por consumo? Y con mejor gasto público o autorizando o incentivando subas salariales en el sector privado. Es rapidísimo. Eso para una elección sirve. El camino de la política de Estado para ser muy competitivos es larga y excede largamente los 2 años de los periodos electorales que tenemos. Por eso creo que siempre escogemos el camino corto, no el camino largo, que a largo plazo muy probablemente sea el que nos lleve a mayor crecimiento y a mejor bienestar para la población. Otro elemento político, que es el que no pasé recién, es este. Argentina es un país con algunas provincias muy poco pobladas, entonces con un sistema bicameral, con 13 provincias tenés la mayoría en la Cámara de Senadores, la mitad más 1 de las provincias. Las 13 provincias menos pobladas del país tienen el 16% de la población. Pero como el sistema de coparticipación de Argentina premia mucho a los pocos poblados, esas 13 provincias tienen el 25% del empleo público o el 24% del gasto público total provincial. Ese filtro en el Senado de esas provincias poco pobladas que normalmente no van a votar por menores impuestos o menor gasto público, porque ellas viven de los impuestos y del alto gasto público. Ese es un factor político institucional. Con esto no estoy queriendo decir que hay que eliminar el Senado. El problema se genera en que la coparticipación premia demasiado a las jurisdicciones poco pobladas. Y me parece que eso termina en un resultado institucional como el que aquí estaba exponiendo. Está claro que lo político juega muchísimo con la economía. Y en un país con instituciones débiles pesa mucho más. Hay que trabajar sobre los 2 aspectos, sobre el institucional y sobre el político. Y sí, creo que hay más problemas desde el punto de vista institucional político en Argentina que de la economía misma. Lo económico es un derivado del problema político institucional. Estoy de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos quedan... Sí, perfecto, Teddy. Adelante, Teddy. Sí,
yo veo, cuando veo los gráficos que muestran y se muestran, son siempre derivados. El 80% de los impuestos en Argentina somos los empresarios los que actuamos como agentes cobradores. Eso también tiene un fenómeno político que nos hace los malos de la película. La gente vislumbra al empresario como alguien que vende un producto caro porque contiene el impuesto. Entonces, de nuevo, cuando los empresarios salimos a decir que hay que bajar los impuestos, yo no tengo problema de pagar yo el impuesto, pero cuando lo cobran al pobre a través de mi empresa, mi producto se hace caro. Y eso, al hacerse caro, hace que yo no emplee gente. Y esa falta de empleo, digamos, producto de un producto caro, producto de un sistema, digamos, que no tiene correspondencia fiscal, hace que el empleo público y el gasto público sea alto. Yo comento esto porque yo veo los impositivistas que buscan cómo distribuir el dinero. Veo los analistas, y sigo mucho, por supuesto, los datos del IERAL, de hecho los he utilizado en mi libro, digamos, que analizan el caso del impuesto. Lo que no veo es la correspondencia, digamos, es el análisis de cómo estos impuestos son lo que producen un gasto público. Porque si vos pensás que el empleado público gasta la mitad de su dinero en impuestos y al Estado los impuestos que paga sobre el empleo que tiene son el doble de lo que recibe el empleado, lo que te das cuenta es que el gasto público es el mayor pagador de impuestos. El Estado es el mayor pagador de impuestos en un proceso del perro que yo lo llamo el perro que se persigue la cola. ¿Por qué Estados Unidos es más barato? ¿Porque tiene salarios más baratos? No. Porque el empleado pobre paga solo impuestos en el último momento que consume. Mientras que en Argentina el empleado paga cuando está empleado y después cuando consume. Creo que el IERAL tiene que... digamos, lo conozco por supuesto, a vos no te conocía, pero a Jorge Vasconcelos y a Nadine Argañarás hace años vengo viendo la labor que es importantísima, pero es una labor descriptiva del impuesto, no de los efectos que tiene ese impuesto. Digamos, o sea, por ejemplo, el tema de que recién estos días cumplimos tantos días de que pagamos los impuestos, digamos, recién nos liberamos, es bárbaro, pero no muestra los efectos de generación de pobreza, porque en realidad no se machean, no hacemos un análisis, digamos, de cuál es el daño que genera ese impuesto. Me metí mucho, pero creo que, digamos, los que se quedaron todavía conversando es porque tienen mucho interés en los temas estos, digamos. Sí, lo que planteaste al principio es algo que se le llama ilusión fiscal. La gente paga impuestos que no sabe que está pagando cuando compra bienes, compra un producto y no se da cuenta que cerca del 40% del producto son impuestos. 50%. Y entonces, de acuerdo al producto, y entonces vota por más gasto público. Ilusión fiscal, no sabe que está pagando impuestos. El mismo efecto que produce el endeudamiento. Cuando el Estado se endeuda, votamos por el gasto público, porque total se va a pagar en el futuro, y si hay poca transparencia fiscal, eso incide. O las provincias que reciben coparticipación, gastan dinero que viene de otra jurisdicción, gastan mucho también, porque sus votantes no lo pagan. Son tres problemas similares. El que vos tocaste es impuestos ocultos. Se financia el gasto público en gran medida con impuestos que no sabemos que estamos pagando. Sumamos 21 de IVA más ingresos brutos y el impuesto municipal, ya de entrada ahí tenemos 30 y pico por ciento. Seguridad e higiene, la cantidad de municipal, exactamente. Bueno, la solución a eso sería, por un lado, depender menos de esos impuestos indirectos, por eso siempre trabajo mucho sobre ingresos brutos, y también habría que trabajar sobre el impuesto municipal, que es un impuesto, no una tasa, que grava las ventas. Y en todo caso, el que quede, que sea visible en los precios, como en Estados Unidos, que hablabas que cuando pagas, el precio es sin impuesto, y cuando vas a pagar es 10, 8, 12% más, y ahí te das cuenta, bueno, el tax, que es el único impuesto indirecto que hay. En todo caso, tiene una sobretasa municipal. Acá estamos en 3 veces más
de impuestos indirectos que el caso de Estados Unidos. Mucho impuesto invisible es parte del problema. La presión tributaria en Argentina para, como le llamamos en el liberal, la legal, que es la presión para el que paga todos los impuestos, es muy alta. Y si bien hay alguna estadística que muchas veces se muestra diciendo, mirá, si ves la recaudación efectiva, lo que se recauda realmente en términos del PIB, no es tan alta la presión tributaria de Argentina, pero ese es un promedio entre los que pagan todo, los que pagan poco y los que no pagan nada. El que paga todos los impuestos, la presión es muy alta, y si además está en un sector que compite, está en un grave problema. Por eso está hasta las manos. Sí, sí. El tema es que ¿dónde hay menos informalidad? En donde hay más controles, que es el transable, el que exporta, el que compite con importado. Entonces, esa alta presión legal, pero no tan alta... No te Marcelo, no te creas eso. No nos creamos esa historia tampoco, digamos. Pero, ese mix de alta... Los precios de transferencia son vergonzosos, digamos, en todos los sectores. Ese es un problema en particular, exacto. Él suele ser una fuente de evasión también en los transables. Pero ese mix de impuestos altos legales, pero que hay mucha evasión, tiene un efecto que no es neutro si le complica más la vida al que tiene que competir, que al que no tiene que competir. O sea, tiene un efecto en la competitividad, ¿no? Y cuando hablo de competitividad, normalmente se piensa en el exportador, pero también, y cuantitativamente hasta es más importante, es la competitividad para el que compite con importaciones. En mi caso. Competitividad, como en el caso de los textiles. Vos fíjate que Sandleris en ningún momento puso en el modelo de él que el aumento de dinero podía significar un aumento de transacciones y de actividad económica en un país que tiene 50% de las máquinas paradas. Es decir, él puso que el aumento de dinero implicaba un aumento de inflación, un aumento de las importaciones, pero no puso un aumento de actividad. Durante el gobierno de él, el aumento de tasa de interés promovió una disminución de precios vía achatamiento de dólar, digamos, y un aumento de importaciones. Digamos, los modelos tienen importancia, los modelos mentales de las personas que hablan. Digamos. Sí, él con su autocrítica creo que tomó lo que vos decías. Me parece que cuando él asumió el cargo ya estaba la situación dada para que no haya demasiado alternativas al final del gobierno anterior. Pero si uno lo ve en los 4 años, sí, se terminó con una tasa de interés impagable, que dañó mucho el sector privado en los últimos 2 años de gobierno, que se podría haber evitado si se hacía lo que él mismo dijo, de que en los 2 primeros años se perdió mucho tiempo en lo fiscal, ¿no? Se tuvo un déficit que no fue muy diferente al de Cristina en los 2 primeros años de Macri, probablemente por una cuestión política que dijeron, y bueno, si podemos llegar a la elección con endeudamiento, ¿para qué ajustar si tenemos una elección de acá a la vuelta de la esquina? De nuevo entra ese condimento político. Por eso a mí me gustaban más los periodos de 6 años, con elecciones cada 3, sin reelección, que 4 años con reelección y cada 2 años estar votando. Tiene un efecto institucional sobre la economía también. Perfecto, muchísimas gracias, impecable como siempre. Un aplauso virtual también para Marcelo Capello, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea. Les agradecemos a todos y a nuestro sponsor de hoy, a la Sociedad Rural de Jesús María, y como en cada una de las reuniones, invitamos para la próxima reunión virtual el lunes 10 de agosto a las 14:30 horas, plataforma Zoom. Los invitados son el señor Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, y el señor Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, quienes hablarán acerca de los desafíos de la movilidad y el transporte, pasajeros y carga en Argentina. Los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.